tengan la gentileza de coger nuestra casa para un acto tan importante como es la entrega de la medalla al servicio de Sevilla. Juan Carlos Heredia, su presidente, pues le agradecemos su presencia, lógicamente a los galardonados de este año y a todos ustedes. Y simplemente es agradecer nuestra presencia y le damos la palabra a Juan Carlos Maldonado, que sigue con el tema. Venga, adelante. ¿No? Pepe, venga Pepe, pues adelante. Pues Pepe no, que yo se me ha olvidado. Venga. Buenas tardes. Bueno, a los que no he visto antes, bienvenidos aquí a la Casa Melilla, y como siempre sabéis que nosotros estamos a vuestra disposición para que la Unión Nacional de Escritores haga todos los actos que pueda aquí en la Casa Melilla. Yo creo que un marco como este es casi imposible de encontrar por ahí. Entonces espero que lo paséis bien y que tengáis mucha fama, que lo que os merecéis todos. Que subáis para arriba, que eso es lo más importante en la poesía y en la escritura y en todo lo que sea. Por un libro que me han regalado por ahí que se ve que es muy bonito, muy bonito. Venga, muchas gracias por estar aquí. Y lo mío no es hablar, lo mío es cantar un poco, por lo bueno. Venga, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bienvenidos a la Casa de Melilla en Málaga, distinguido escenario donde va a tener lugar el acto de entrega de la medalla de San Isidoro de Sevilla a los galardonados Ángeles Mora y Juan Calderón Matador. La UNED procura cada año acercar tan importante otorgamiento a la celebración del Día del Libro como no podía ser de otra manera. Permítanme mostrar mi agradecimiento al presidente de la UNED, don Juan Carlos Heredia Puerto, por hacerme partícipe de esta memorable ceremonia, y al señor presidente de la Casa de Melilla en Málaga, don José González Jiménez, por su generosidad y atenciones mostradas, cediendo el uso de su casa, la Casa de Melilla, para acoger una vez más a la cultura y a los que vivimos en ella. La medalla de San Isidoro de Sevilla de la Unión Nacional de Escritores de España es la máxima distinción otorgada desde 1977 a autores e instituciones culturales y una de las de mayor prestigio de las letras españolas. Esta presea pretende el reconocimiento a la trayectoria o conjunto de obras del autor. De los galardonados con un amplio bagaje curricular, mencionaré una breve semblanza que nos permita un acercamiento a su prolífica creación literaria e intensa actividad cultural en general. Ángeles Mora nació en Rute, Córdoba. Es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Granada, ciudad donde reside. Miembro de la Academia de Buenas Letras de Granada, galardonada con el Premio Rafael Alberti de Poesía por la Guerra de los 30 años en 1989. Premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla por Contradicciones Pájaros 2000. Premio Nacional de Poesía por Ficciones para una autobiografía 2015. Premio Nacional de la Crítica 2016. Premio de la Crítica Andalucía por su obra Soñar con bicicleta 2023. Y en 2017, muy prolífico para ella y para su obra, distinguida con la bandera de Andalucía por la Delegación del Gobierno andaluz en Granada. Premio Mariana Pineda a la igualdad entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de Granada y nombramiento de hija predilecta por el Ayuntamiento de su localidad natal, Rute, en Córdoba. De Juan Carlos Calderón Matador, nacido en Alburquerque, Badajoz, publica poesía y narrativa desde 1977 y dedica parte de su creación literaria al público infantil.
Está en posesión de una veintena de premios literarios. Es autor de 10 obras de teatro y autor y compositor de unas 300 canciones. Su canción No estáis solos fue candidata a representar a España en el Festival de la OTI, interpretada por Tony el año 1985. Con su canción Tríptico de Amor, interpretada por él mismo, fue candidato a representar a España en el Festival de Eurovisión el año 2010. Ha desarrollado su actividad como actor en grupos de teatro independientes y colaboraciones en programas y series de televisión. Hola chicos, RTV 1986, Alburquerque Vivo, documental dramatizado del que es guionista e intérprete. En TDA, La Hora de Super You y Más Allá, en TDA 1995. Maridos y Mujeres, RTV 1997. Es codirector de la revista literaria digital Raíces de Papel. Una conocida editorial convoca el certamen anual de poesía que lleva su nombre, Juan Calderón Matador. Bueno, con mi agradecimiento a los aquí presentes y mi sentimiento por los que no han podido estar, cedo la palabra a nuestro presidente, don Juan Carlos Heredia Puerto, aquí presente. Muchas gracias. Buenas tardes, amigos y amigas. En la primavera del año 2015 se celebró en esta Casa de Melilla, en Málaga, el primer gran acto de entrega de la Medalla de San Isidoro de Sevilla, dentro de la nueva etapa que se había iniciado 3 años antes. La Unión Nacional de Escritores de España había comenzado su andadura en noviembre de 2012, heredando el legado de un histórico Sindicato Nacional de Escritores, entre cuyos símbolos más valiosos se encontraba precisamente la medalla que hoy volvemos a entregar. Desde aquel año 2015, la Unión Nacional de Escritores ha podido celebrar en este salón noble sus actos más importantes, de mayor calado. Mi agradecimiento siempre y un año más a esta Casa de Melilla, miembro de honor de la Unión desde el año 2018, por su contribución a la divulgación cultural y literaria, una labor que trasciende, Pepe, las fronteras de nuestra misma capital malagueña. En el preámbulo de mi intervención agradezco a los escritores que hoy nos acompañan su valiosa presencia, así como a los representantes de otras entidades culturales y literarias que igualmente se encuentran entre nosotros. La Unión Nacional de Escritores de España se presenta hoy en este acto con una alforja cargada de buenas noticias. Es habitual que en mi intervención anual, con motivo del máximo galardón de la Unión, destaque las actuaciones más notables del ejercicio, a modo de un avance, de un balance que anualmente deja siempre también resultados positivos. Así, si la consolidación de la Unión en el conjunto del país era ya nuestra mejor tarjeta de presentación, en 2024 se afianzó ese crecimiento con la ampliación a Sevilla de la delegación en Córdoba, Málaga y Granada. También la delegación en Madrid y Toledo inició a comienzos de este año una nueva etapa dentro de la zona centro de España con la ampliación a la provincia de Ciudad Real. Y en nuestra delegación más antigua, nacida en la provincia de Cádiz, asumió el difícil, muy difícil objetivo de poder organizar actividades en Gibraltar. Un proyecto complejo ante el que deberemos seguramente esperar algún tiempo para que se vean sus primeros frutos. Y dentro de este crecimiento, quiero valorar hoy también la nueva etapa que acaba de comenzar hace unos días en la delegación de León, donde nuestras expectativas son muy halagüeñas. Entre los asistentes al acto de hoy se encuentra la anterior delegada en León, Edith Fernández García, cuyo trabajo
en esta primera etapa de la delegación fue muy importante. Esa consolidación de la Unión en un mayor número de provincias no hubiera sido posible, sin duda, sin el trabajo de los delegados y delegadas en las zonas del país en las que tenemos presencia. Pero también quiero destacar en ese sentido el apoyo de las distintas administraciones públicas y entidades privadas. Nuestros contactos con los ayuntamientos de muchos municipios son clave para seguir avanzando, así como con entidades culturales de distintas zonas de España que apoyan nuestros proyectos. En este punto quiero subrayar iniciativas que contaron con un apoyo extraordinario en 2024, entre ellas la petición de una calle para el escritor Juan Emilio Ríos Vera, al que se sumó más de una veintena de entidades algecireñas y andaluzas. También en la provincia de Córdoba, la Fundación Antonio Gala ha colaborado este año en la nueva edición del concurso internacional de poesía y relato corto María Luisa García Lorca, con motivo del primer aniversario de la muerte de Gala, quien fuera miembro de esta unión de escritores. La imagen de Gala, presente en un sello, premiará a los galardonados de nuestro principal concurso en su edición de 2025, una iniciativa por la que hemos recibido ya diferentes felicitaciones. Antonio Gala fue galardonado con la misma medalla que hoy entregamos. En el plano internacional, la Unión de Escritores sigue afianzando su presencia, con la incorporación de autores nacidos en España y residentes en otros países, especialmente europeos y latinoamericanos, cuya contribución a la difusión de la lengua española es especialmente notable. Menciono con especial énfasis a periodistas como el hispano-cubano Ricardo González Alfonso, Premio Periodismo Sin Fronteras en 2018, a quien hemos distinguido recientemente también por su defensa honesta e inquebrantable de la libertad de expresión. La Unión Nacional de Escritores aspira a seguir liderando iniciativas pioneras y me gustaría destacar precisamente la que llevamos a cabo el año pasado con la petición a la Comisión Filatélica del Estado de un sello dedicado al escritor José Román, propuesta sobre la que el organismo público se ha mostrado favorable para su posible aprobación dentro de este ejercicio. Quiero anunciar en ese sentido que durante este año volveremos a solicitar nuevas emisiones de sellos dedicados a autores célebres ya desaparecidos y transmitiendo a la Comisión Filatélica del Estado las peticiones que podamos recibir de otras entidades públicas o privadas o también de escritores. Adelanto hoy en este acto que nuestra petición más inmediata a la Comisión Filatélica del Estado será la emisión de un sello dedicado al periodista y poeta malagueño Manuel Alcántara, galardonado con la medalla de San Isidoro de Sevilla. La semana pasada comuniqué nuestra iniciativa al presidente de la Fundación Antonio Pedraza, indicándole que la petición de la Unión de Escritores de España se llevará a cabo de manera inmediata en las próximas semanas. En un contexto donde la responsabilidad intelectual es cada vez más necesaria, obras como las de Ángeles Mora y Juan Calderón Matador adquieren un peso decisivo contrapuesto a la cultura de la indiferencia que nos acecha. Las palabras, como aseguraba el sociólogo Zygmunt Bauman, tienen significados, pero algunas palabras producen además una sensación que nos deja la poesía de Ángeles Mora y Juan Calderón Matador. Y es que en la era de la inteligencia artificial, la poesía debe ser también fundamental para salvar lo humano. Javier Díaz Gil, galardonado con la medalla de San Isidoro de Sevilla en 2024, está presente hoy en este acto a través de las palabras que ha dedicado a Juan Calderón, de quien destaca su compromiso social y ético y los temas que ocupan sus poemas y le preocupan: la huella de la infancia, la figura de la madre y la familia, la identidad sexual, la amistad y el amor, las heridas y el dolor. Leyendo su reciente antología poética, Paisajes Interiores,
constatamos su madurez poética, porque vivir, Juan Calderón lo sabe. Es ser testigo de lo que acontece y es ir creando los recuerdos que nos acompañarán en el futuro. El dolor nos hace conscientes de la vida, el dolor que nos hace más fuertes y comprometidos con el que sufre, comprometido con el débil, altavoz de los que no tienen voz para mostrar la injusticia. Pero hay un rasgo esencial que define toda su poesía: el compromiso con la verdad, asegura Javier de Argil. Decía el poeta Joan Margarit que un poema sin verdad no vale nada. Y también afirmaba que una buena persona es quien dice la verdad. Añado a estas palabras unos espléndidos versos de Juan Calderón que podrían definir parte del cromatismo de su obra. Ningún texto es más bello que aquel que me regalan tus pupilas. O hay tantas huellas en la orilla que a veces es difícil traer a la memoria los rostros y los nombres de quienes las dejaron olvidadas. Sobre Ángeles Mora, la poeta hispano-cubana y delegada en Cataluña de la Unión Nacional de Escritores, Marlene Denis, también galardonada con la medalla de San Isidoro, considera que su obra, con fuerte carga emocional y llena de vivencias, demuestra un talento inequívoco que apresa al lector y lo lleva de la mano hacia el clímax vital de su poética. La poesía es lucha constante. La poesía salva. No olvidemos que poetas somos y entre letras remamos hacia un mismo fin, la emancipación, subraya Marlene Denis. Con Ángeles Mora, como se aseguraba en uno de sus primeros libros, Contradicciones pájaros, galardonado con el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla, se cumple la idea de que ni la poesía ni nosotros mismos podemos decir la verdad plena de algo. Ángeles Mora expresa: la tierra es un lugar para vivir, pero los versos son la propia vida. Y también, saber medir la vida al ritmo de un poema es necesario a veces. Ángeles Mora y Juan Calderón y Ángeles Mora saben medir la vida a través de su obra, desde una eufonía lírica espléndida sobre la propia existencia, que hoy presenta la admiración y el tributo máximo de la Unión Nacional de Escritores de España. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un honor y un privilegio estar hoy aquí recibiendo esta medalla de San Isidoro de Sevilla, que con tanta generosidad me ha sido concedida por la UNED, y además recibirla junto a Ángeles Mora, excelente poeta a la que admiro. Mi gratitud a don Juan Carlos Heredia, presidente de la Unión Nacional de Escritores de España, a doña Rosa Rodríguez Núñez, delegada de la zona Madrid-Toledo, y a cuantas personas han hecho posible esta concesión. Gracias también a don José González Jiménez, presidente de la Casa de Melilla en Málaga, que nos acoge esta tarde, a don Enrique Sánchez Campos, delegado permanente de Poesía de UNED, a don Antonio Ruiz Cortés, que nos ha dado la bienvenida, y a todos ustedes, a todos vosotros, que habéis querido arroparnos con vuestra cálida compañía. Algunos me consta que os habéis desplazado desde lejos. Así es que muchísimas gracias. En mi Alburquerque natal, cuando los demás niños jugaban a las canicas o hacían girar los trompos,
Yo, con 9 años, hacía procesiones en el patio y organizaba actuaciones en las que cantaba copla y empezaba a hilvanar mis primeras composiciones literarias. El primer recuerdo al respecto me lleva a una adaptación que hice de los cuentos de Caperucita y la Cenicienta, que fueron representados en el salón parroquial de la iglesia de San Mateo. Bueno, hoy disponemos de poco tiempo, pero en otra ocasión os contaré anécdotas muy divertidas de aquel teatrito infantil. Pues desde aquellos 9 años llenos de fantasía, no he parado de dar vueltas en la noria de la creatividad. A veces desde la poesía, la narrativa o el teatro. Otras desde la música, como compositor y como intérprete, formando parte de algunos grupos y también como solista. Un tiempo fecundo en el que incluso grabé algunos discos. También pasé por la radio, la televisión y el teatro, en la faceta de actor y director. Incluso me atreví con los pinceles y los lienzos e hice algunas exposiciones. Y así, sin parar, tonteando con esto y con lo otro, me he plantado en 73 añazos con las mismas ganas de hacer cosas que tenía a los 20. Eso sí, con un poquito de todo. Que si artrosis, que si azúcar, colesterol, la tensión, y una pastillita por aquí y otra pastillita por allá. Pero sobre todo con la ilusión intacta de aquel tiempo de infancia, cuando jamás hubiese podido imaginar que alguna vez se me otorgaría esta distinción tan importante. En el acta de concesión dice que es por la excelencia del conjunto de la obra, y yo en eso no voy a entrar, porque realmente desconozco si lo que hago tiene algún mérito o ninguno. Pero cuando se me comunicó, inmediatamente dije que aceptaba la medalla. Faltaría más. Me dije a mí mismo que al margen de si la obra es buena o regular, lo que sí es cierto es que a Constante puede haber alguien que me iguale, pero pocos que me superen. Me dije a mí mismo que ¿por qué no iba a aceptarla? Aunque pensaba que no la merecía. Pero por Dios bendito, si es que llevo más de 60 años en la brecha, sin desfallecer, sin darle tregua a la mente, que si hoy un libro, venid amigos, venid, que lo presento el día 4. Que si mañana la grabación de una nueva canción de estudio, tenéis que escucharla. No dejéis de hacerlo, que ya está en todas las plataformas. O un cuadrito para regalar a unos sobrinos que se casan, y todo con prisa, porque esa es otra. Ahora que por edad debería ir más despacio, me ha dado por ir aún más deprisa, como si se me acabara el tiempo. Ya veis qué tontería, andar pensando en estas cosas con lo joven que soy. En fin, que como os decía, está todo muy bien y soy muy feliz de recibir esta distinción a la constancia. Así lo interpreto yo. Ahora que aún rezumo lofanía por cada poro. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y para despedirme me gustaría compartir con vosotros algunos de mis poemas más queridos y que más definen mi forma de acercarme a la poesía. En primer lugar, mis 2 poemas más especiales. Y son los más especiales para mí por estar dedicados a las 2 mujeres más importantes de mi vida, las que hicieron que aquel niño del que os he hablado antes fuese feliz.
Isabel, mi madre, que fue víctima de un mal amor, eso que ahora llaman violencia de género, y mi abuela Antonia, que nos acogió cuando no teníamos a dónde ir. El primero se titula Mujer triste. Era mi madre por entonces, una mujer sin alegría, un armazón de huesos que fregaba las losas de la casa y guisaba a diario para todos, disimulando lágrima y dolor. Y yo me pregunté más de 1000 veces ¿quién le habría prestado la sonrisa para hacerse la foto de la boda? Aquella tan hermosa era la que anhelaba tener junto a mí siempre, con su sombrero grande, el vestido bonito y aquellos 2 hoyuelos en la cara. La ternura suplía la falta de alborozo. En el bolsillo de su bata nacían las estrellas. Durante muchos años le perseguí la sombra para hacerle cosquillas en la nuca y creerla feliz de cuando en cuando. Pero en el nido de sus ojos siempre vivió la sombra del recuerdo. El segundo, pues dedicado a otra gran mujer, mi abuela Antonia, que en una época en que el trabajo de la mujer no estaba valorado, ella tuvo la inmensa fortuna de ser la encargada del centro de teléfono de mi pueblo, de Alburquerque, y lo llevó con mano sabia y firme durante más de 40 años. Abuela Antonia, es árbol de diciembre, tan desnuda y lejana, sin un ligero pliegue en su retal de bruma, de susurro, de rostro que sonríe cuando cierro los ojos, nube que se acomoda frente a mí y toma antiguas formas, aquellas que ocuparon por derecho mis días más tempranos. Es tan joven ahora, es tan bella, más aún que en el tiempo atrapado en el sepia de las fotos, cuando yo aún no era yo y ella seguramente sería muy feliz junto a Mateo, el abuelo, que tuvo mucha prisa por deshacer camino y regresar a la ciudad de humo. Apenas 30 años y el porvenir errátil de 4 hijos de cristal colgado de sus hombros fue peso suficiente para doblarle el hueso y arquear su columna. El pelo tan sedoso del pasado precipitó su huida hacia la nuca, queriendo refugiarse del frío de una nevada que ya era inevitable. Así vive guardada en mi memoria, arrastrando una edad que aún no era suya y repartiendo siempre generosa una hogaza amasada de bondad y el mosto de la entrega a los que Dios nos puso en su destino. Ayer ha vuelto a visitarme, me miró como siempre y al presentir mis campos agostados derramó por sus dedos la lluvia necesaria en el erial. Hoy nuevamente se ha instalado el color de la vida entre mis surcos. A lo lejos, la voz de abuela Antonia dialoga con las aves y recita uno a uno los nombres de todos los que fuimos.
poesía también un tema recurrente es el de la sexualidad, porque ahora las cosas son bastante fáciles, pero hace unos años era complicado. Y este poema refleja aquellos momentos. Se titula Pasen y sean. Tengo un mar interior con aguas putrefactas que no supieron encontrar el cauce de mis ojos. Un mar que tomó forma en las horas tempranas del alba de mi vida. Unas aguas que desbordan dolor y ulceran mi recuerdo. Yo andaba por las calles, como todos. Me asomaba al abismo de los libros, como todos. Me bañaba en el río de los juegos, como todos. Hurgaba entre los velos del futuro, como todos. Pero no amaba como todos. Una osadía imperdonable que me hizo prisionero en aquel zoo humano que estaba tan de moda por entonces. A veces no es preciso estar entre barrotes para sentirse dentro de la jaula, para notar la burla que te busca como un escupitajo, mientras los altavoces cacarean. Pasen y sean testigos, señoras y señores, ladies and gentlemen, de la gran insolencia de este humano que tiene el corazón en rebeldía. Y ya dejo de ser pesado. Por esto decía yo antes lo de la constancia. Ya es el último que leo. Comodidad del equilibrio. Es mi forma de ver la vida, de afrontarla. La vida es un columpio sobre el que me es difícil guardar el equilibrio. Si no me muevo con exceso, la cosa está tranquila. Incluso me permite cierta comodidad. Descansar en la tabla el peso de mi cuerpo, asentar bien las plantas de mis pies y hasta puedo mecerme sin que se note mucho. Si me alío con el sol, me puedo convertir en una sombra, una simple silueta en la que no repare nadie. Cuando no pisas suelo firme, es lo mejor que puede sucederte. Si alguien te ve volar, es altamente peligroso, pues los ojos que miran se llenan en principio de asombro, admiración, y pregonan tu nombre con rosas en el verbo, con focos poderosos que te dejan al descubierto tus facciones. Entonces surgen los matices, y aquellas mismas voces comienzan a buscarte las esquinas, a esconderse detrás, a descubrir el fallo, para que crezca por las plazas y des explicaciones, para que el ángel del principio caiga desde lo alto como una marioneta de hilos rotos, hoja que el viento barre con desprecio. Hace ya mucho tiempo que lo sé, pero no han conseguido todavía que deje de ensayar en las alturas, sin llamar la atención, sin que nadie repare en las maromas que eficaces sujetan mi trapecio. Muchas gracias.
Buenas tardes. Bueno, agradezco, es para mí un honor recibir la medalla de San Isidoro de Sevilla que concede la Unión Nacional de Escritores de España, con sede en Melilla y en diferentes ciudades de nuestro país. Agradezco la presencia, agradezco al presidente de la Unión Nacional de Escritores, Juan Carlos Heredia, y del delegado permanente de poesía aquí en la Casa de Melilla por la UNE, don Enrique Santander Campos, que ha presentado el acto. También quiero agradecer a mis familiares que están aquí acompañándonos, mis hermanos José Manuel y Mari Carmen, mi hija Mariam, mi amiga María. Decir que naturalmente es un gran honor para mí recibir esta medalla y qué mejor que hacer que leer unos cuantos poemas para no molestaros con más cosas. Bueno, quiero felicitar también a Juan Carlos Calderón, me han gustado mucho tus poemas y muchas felicidades por lo que has dicho, que ha sido muy entrañable. Voy a leer unos cuantos poemas, como he dicho. Uno es el recuerdo de la casa donde yo nací, que se lo dedico a mis hermanos principalmente. Era una casa grande y destartalada, llena de pájaros y de árboles, pero un poquito acercándose a su fin, así que tuvimos que dejarlos en un momento y pasarnos a otra casa. Pero de aquella casa yo tengo un gran recuerdo de mi niñez, muy vivido. Lo titulé el poema Castillo en ruinas. Llevo una cita de Saint John Perse: habitaré mi nombre. Ellos me enseñaron la esperanza en tiempos de escasez, frío, braseros, cocinas de carbón, oscura gente. Me enseñaron la esperanza, digo, esa mentira zigzagueante que sabe a vino y almendras, que se esconde y te olvida y te niega y juega a aparecer un día detrás de una neblina borrada. De pronto se deshilan las negras cubiertas del cielo y allí detrás, escondido, hay un rayo dispuesto a caer como un grito de luz sobre el agua turbia de las decepciones. Y ya está. Después de la negrura amanecía, olor de cafetera y sol tibio, y había que alegrarse a la hora del desayuno, cuando la mantequilla surge poco a poco, dando vueltas a la rueda verde que mueve la nata y las aspas. Fue fácil. No tenían mucho que dar, por eso nos pusieron la vida como un durazno en la boca. Yo sé lo que es morder una clara mañana de alegría y un trozo de tarde mustia cayendo lentamente sobre el patio. A veces el aire se adensaba misterioso en torno a la mesa camilla o entre los dedos brujos de ella, frunciendo los rotos de las horas o de los calcetines. Vivíamos en una casa grande y vieja, hoy lo sé, pero entonces me parecía un castillo ruidoso, lleno de luz, de pájaros, rincones, donde habitó mi nombre. Aún lo contemplo todo, subida en el caballo de madera de cualquier puerta que se prestara a cabalgar. Entonces la magia funcionaba de veras. No fue difícil dejarnos engañar por la esperanza hasta hoy. Bueno, yo nací en Rute, un pueblo donde había muchas fábricas de anís, y en la calle había, sobre todo en primavera, un olor a matalaúva, un olor a anís, era el que te envolvía, ¿no? O sea que
Yo nací en un ambiente donde había un aroma exquisito y en primavera era maravilloso pasar por las calles. Ahora también en Rute sigue habiendo destilerías, pero no tanto como en aquella zona, en aquellos tiempos. Se sacaban la mata la uva a tender al sol para que se secara y entonces subía un olor a anís muy rico. Este poema cuenta una anécdota mía, más o menos. Se titula Destilerías y lleva una cita de Rosario Castellanos, entre el alzarse y el cerrar del párpado. Era un aire de anís envolviendo la siesta. Un olor suave se estiraba, al igual que en la cera, la mancha parda de la matalaúva. Mustios, como otra flor al sol, inquietos sin embargo, en la puerta de la calle languidecían tus 13 años. Siempre a esa edad, sin saber que te espera algo. De pronto, aquellos ojos pasaron lentamente rozándote, con su dulzor mezclado al de la tarde. Y una embriaguez de beso te dejó, roja en los labios, por vez primera, el agua ardiente de la vida. Estos poemas pertenecen a mi libro Bajo la alfombra. El tercero que voy a leer de este libro se titula El futuro, de una parte que se titulaba Los espacios del tiempo. El futuro. El futuro está aquí. Yo ya lo tengo. Le quité la camisa, el pantalón, sé sus secretos y se me acerca tanto que ya no los distingo de los míos. Esta mañana que soy me esconde sus sorpresas, sin embargo, día a día, cuando ya no lo espero. Y otro poema ya dedicado también al tiempo de mi niñez, bueno, antes de mi niñez. Se titula Destiempo y recuerda mi nacimiento. Y nací también en esa casa. Nací una noche vieja del frío de diciembre. Nervios, carreras en la casa, vapor de agua caliente, prisas, lágrimas, gritos, susurros y pañales. Las luces de aquel cuarto se fueron apagando con mi llanto mientras crecía el bullir de la gente por las calles. Calma adentro y afuera algarabía, recordaba a mi madre como un sueño. En aquel desajuste, todo un presagio, he vivido por siempre. Fuera del mundo yo, aquella habitación, aquellos brazos, aquella cuna. Llegué muy tarde al año que se iba, y es que venía, me encontró dormida. Para terminar voy a leer un poema de mi libro La Dama Errante, del año 90. No sé por qué me he ido yo a años lejanos. Que se titula Dejó su antorcha y se durmió Cupido. La vida me dejó sus zapatillas, me puso a andar por casa. Son cosas de la vida. En otro tiempo crucé sus avenidas con despliegue de blusas y promesas. Hoy he visto de olvido. La gente no aprecia mis ojeras que vienen de tan lejos, mis pestañas dormidas, ni mis ojos azules terriblemente tercos. En cambio, las farolas vuelcan su luz de luna o de navaja al borde de mi pelo, y así no me sorprendo del brillo que se esconde en una lágrima, del traspiés que supone, pero acaso el placer, partir una vez más de cero. Es otra la ciudad, otra la espera, borrosa en el café, se cae la tarde como una foto vieja. Veo pasar las horas, no sé dónde perdí la cuenta. Muchas gracias.
un día muy bonito. Bueno, pues ya estamos aquí, ya hemos terminado prácticamente el acto. Gracias por vuestra asistencia, de verdad que ha sido un acto entrañable. Hemos disfrutado con las poesías de los dos ganadores. Enhorabuena a los dos. Y vamos a ver unas fotografías de recuerdo, por favor. Juan Carlos, los ganadores, el presidente. Alegría, por favor.